paséis de casa en casa. También aclara aquí el Señor, tampoco ustedes van a estar por eso, no pasen de casa en casa, es decir, no sean vividores. El obrero es digno de su salario, pero ustedes, su prioridad es predicar el evangelio y por consecuencia yo les voy a proveer lo que necesitan, pero su motivación no es la provisión. La motivación es predicar el evangelio y como consecuencia de ese motivo puro viene el sustento. Y es una responsabilidad de la iglesia sustentar a sus ministros. Filipenses 4, del 10 al 20. Fíjese la satisfacción del apóstol Pablo. Y sabemos quién era Pablo. De hecho, él renunció a sí mismo al derecho de ser sostenido, ustedes saben, en muchas ocasiones, por no dar de qué hablar y piedra de tropiezo a muchos creyentes inmaduros. Sin embargo, cuando él recibió ayuda, fíjese cómo se sintió. Filipenses 4:10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Fíjese, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese cómo Pablo agradece a Dios por esta acción, cómo esto confortó a Pablo. Recuerden que él estaba en la cárcel aquí por predicar el evangelio. Recuerden que él estaba imposibilitado aún de trabajar. Recuerden que Pablo estaba acostumbrado a trabajar con sus manos, él hacía tiendas, no se atenía, aunque era una obligación y una responsabilidad de la iglesia sostener a sus líderes. Pablo voluntariamente renunció a ese derecho por amor. Ni siquiera se casó, él podía casarse, renunció a su derecho de casarse, renunció a su derecho de ser sostenido por dedicarse por completo a la predicación del evangelio, pero en este momento él no podía percibir un trabajo y él estaba empeñado en orar y en seguir predicando el evangelio. Y cuando la iglesia responde a sus necesidades, él sintió un gran gozo y alivio. No por el dinero, hermanos, porque Pablo no era un falso maestro que estaba por eso, sino por el amor, por el fruto que Dios estaba haciendo en ellos, y en esto también se manifiesta el amor. Fíjese, esa es otra de nuestras prioridades, ¿no? Congregarnos, ofrendar. Pero el propósito de todo esto, hermanos, es más amplio. Lo que nos dice Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Sabe cuál es el propósito de todo esto? Por gratitud a Dios, poder ser luz, ser luminares, para que otras personas conozcan el evangelio y para que su obra se expanda en este mundo de tinieblas y otros puedan obtener la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Por qué enviamos misioneros? ¿O por qué se supone que debemos enviar misioneros? Qué triste es, hermanos, y de hecho es una tristeza que muchas iglesias envíen misioneros y acuerden algo y después se desliguen de su compromiso de sostenerlos, o envíen seminaristas a prepararse y luego los dejan de sostener como si ninguna responsabilidad tuviesen. Doy gracias a Dios que todo el tiempo que estuve en el seminario, gracias a Dios, Dios proveyó por medio de la iglesia y me sostuvo. Pero fue triste ver a compañeros que sus iglesias les abandonaron. Es triste ver cómo misioneros dan sus vidas por la obra de Dios y ciertas iglesias se comprometen y al final de cuentas no cumplen sus compromisos. Es triste, hermanos, porque el obrero es digno de su salario. Y en esto se demuestra nuestra fidelidad. ¿Y por qué dejamos de hacer todo esto? Bueno, la respuesta es simple: por falta de amor.
Si noten cómo leímos el texto de 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la proporción que nosotros comprendamos el Evangelio, reconozcamos lo que Cristo hizo por nosotros y estemos agradecidos a Dios por su obra de redención, en esa medida responderemos en amor. Recordemos esto, hermanos, no hay un porcentaje. No es el 10%, ni el 11%, ni el 15%. Es cada uno dé como propuso en su corazón. Puede ser mucho más del 10%, o en alguna ocasión, que solamente Dios sabe por qué, pudiera ser mucho menos del 10%, pero eso no es lo que Dios lo va a impresionar, sino el corazón con el cual nosotros ofrendemos y tengamos la disposición de hacer la obra de Dios, de orar, de leer la palabra, de congregarnos, de adorarle, de ser alimentados de su palabra, de contribuir para la obra de Dios y nosotros mismos proclamar este evangelio en un mundo que se está desmoronando cada vez más en el pecado. Recuerden que somos la única esperanza del mundo que está sin luz. Y si no empezamos a comprometernos y a reordenar nuestras prioridades, dejaremos de ser influencia y Dios quitará su candelero de nuestro lugar, como nos dice en esta exhortación en Apocalipsis 2, del 4 al 5. Dice: pero tengo contra ti, le dice a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Dejaremos de perder esa influencia como iglesia si no nos hubiéramos arrepentido. Qué triste es cuando la iglesia, ciertas iglesias pierden su influencia por no ser salvo, por no ser luz, por no obedecer la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, las primeras obras que hacíamos cuando reconocimos que el Señor nos salvó de nuestra vida pecaminosa. Hay hermanos, ustedes saben el testimonio de nuestros hermanos en la nación yaqui, ¿no? Que caminaban kilómetros a pie con el solazo y llegaban temprano al templo. Nosotros, estando en las comodidades de nuestros carros, llegamos tarde a los servicios. Cuando antes de que pasara la pandemia, teníamos estudios, teníamos servicios de oración y no veníamos. Pasó la pandemia, dejamos de orar, algunos, incluso muchos ni siquiera escucharon las predicaciones que subíamos por internet, dejaron de ofrendar, como si la iglesia hubiera cesado por un tiempo, ¿no? Pero como si la iglesia se hubiera puesto en pausa. No, eso no es así. Eso no fue así, hermanos. Nosotros fallamos a Dios. Y si no nos arrepentimos, hermanos, van a venir consecuencias. Pero si nos arrepentimos, Dios nos dice: no temas, yo estoy con vosotros. Amén. Hermanos, es hora de que dejemos nuestro egoísmo y tengamos un compromiso firme con Dios y con la iglesia. Porque, o una de dos, hermanos, fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O no somos sus ovejas, porque no seguimos sus mandatos, no tenemos amor por Cristo, ni por su pueblo, ni por los perdidos. O una de dos, o demostramos que no somos hijos de Dios, o si somos hijos de Dios, tenemos que arrepentirnos y volver al redil y hacer las primeras obras y permanecer en ese primer amor, en ese fervor del amor que sentimos por Cristo cuando Él perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hermanos, nuestras acciones como iglesia han traído consecuencias y seguirán trayendo consecuencias. Y es su culpa y es mi culpa. Es nuestra responsabilidad. Recuerden que las cosas se van a poner más difíciles. Somos la única esperanza para el mundo que está en tinieblas. La gente nos necesita, aunque nos odie, somos su única salvación. No nosotros, sino por el evangelio que vivimos y que predicamos. Tenemos que arrepentirnos y reordenar nuestras prioridades. Tenemos que volver a la palabra de Dios y tenemos que someternos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, cueste lo que nos cueste. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que su gracia sea con todos nosotros. Oremos. Padre amado, venimos delante de ti, reconociendo nuestra condición de pecado, Señor, y te pedimos que tú obres arrepentimiento en nosotros porque hemos descuidado, Señor, nuestros deberes, Señor. Hacemos convocaciones para la limpieza, Señor, y muy pocos son los que venimos. No tenemos un interés por mantener tu casa limpia, en orden, Señor. No tenemos interés, Señor, por contribuir para tu obra. No tenemos interés en predicar el evangelio. Estamos más preocupados con nuestro trabajo, con nuestro dinero, para que tú nos bendigas,
Y tal vez muchos de nosotros te seguimos por lo que tú nos bendices y no porque realmente estamos arrepentidos y te amamos y tal vez no hemos comprendido el Evangelio. Pero si estamos en esa condición, Señor, obra un nuevo nacimiento en estas personas. Y si realmente somos tus hijos, Señor, que podamos tener un compromiso firme, que podamos vivir el Evangelio, predicar el Evangelio y que tú salves a más personas del infierno, de la condenación eterna. Porque como dijo nuestro hermano, Señor, la iglesia no estamos para librar a la gente de una gripa, sino para predicar el Evangelio que puede librar a las personas del infierno. Que temamos tu nombre, Señor, y que en consecuencia de ello tú digas, yo estoy con vosotros, no teman. Señor, ten misericordia y no quites nuestro candelero de su lugar, que podamos seguir teniendo influencia, Señor, y que podamos seguir brillando en medio de una generación maligna y perversa de tinieblas, Señor. Que tu luz, la luz gloriosa del Evangelio, resplandezca sobre nuestros corazones, sobre nuestras vidas y como iglesia, Señor. Fortalece tu iglesia, haz tu obra en nosotros, Señor. Todo esto te lo suplicamos, te lo pedimos, empezando por nosotros, Señor, los pastores, para que podamos velar por tu gracia, Señor. Y también que tu iglesia pueda responder también en su responsabilidad, Señor. La responsabilidad que a cada uno nos corresponde, Señor, para hacer tu obra que nos has encomendado. Todo esto te lo suplicamos y te damos muchas gracias, Señor. Haz tu obra, Señor. Avívanos, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.